El genocidio es un delito internacional que consiste en el exterminio sistemático de un grupo social, ya sea por diferentes cuestiones que pueden ser religiosas, étnicas o de cualquier otro tipo. La tolerancia consiste en el respeto, aceptación y el aprecio que se tiene a la diversidad de personas para una convivencia armónica. La relación que guarda la tolerancia a los genocidios entre la violación a los derechos humanos es que en cada caso la problemática de cada gobierno es que no los dejan de expresarse libremente, no tienen el mismo derecho las mujeres y los hombres, no pueden quejarse ante el gobierno de qué tan mal están gobernando o infringiendo la ley, y pues son casos muy graves. ¿Qué relación guardan los genocidios con la democracia, los derechos humanos y la justicia social? Bueno, la relación que pueden guardar es que en ese caso, en un genocidio, se están rompiendo estos tres como actos, que es la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Los derechos humanos se rompen al hacer menos a las personas y someterlas a actos que son inhumanos. La justicia social es porque no hay justicia, todo lo que el gobierno normalmente les diga es lo que es, así normalmente empiezan los genocidios. Y democracia no hay, son dictadores normalmente los que empiezan también estos genocidios. Las causas del genocidio de Bosnia vienen desde la Primera Guerra Mundial con la unificación o el intento de unificación de Yugoslavia por parte de los Balcanes. Esto el siglo XX nos lleva a que mientras Yugoslavia seguía siendo una pequeña federación, se iban turnando los políticos entre ellos mismos hasta que llegó un político serbio llamado Milošević. La causa del genocidio de Ruanda fue que el presidente en ese momento era de la tribu Hutu, sufrió un accidente, por lo que los de esta tribu culparon a los de la otra tribu en ese momento, que eran los Tutsis, por este acontecimiento, y se desató una ola de violencia en contra de ellos, con el objetivo de exterminarlos, creyendo que ellos eran superiores a los otros. Causas para el genocidio de Camboya empezaron desde que Camboya era una monarquía. En ese entonces Lon Nol y Pol Pot, que era el jefe de los Gemelos Rojos, se unieron para quitar al rey. Después de la guerra civil que tuvieron ahí, Lon Nol se convirtió en presidente y hizo a Camboya una república democrática, pero Pol Pot, al ver que no iba a ser comunista, se fue en contra de Lon Nol. Hubo mucho conflicto durante esos años, hasta que en 1975 Pol Pot subió al poder. Gracias a que subió al poder, empezó a quitar todo lo que tenía que ver con capitalismo. Sacó a las familias de sus casas, los llevó a campos de trabajo. Una de las causas que llevaron a Sudán a un genocidio fue la disputa entre los grupos árabes del norte y la población negra del sur por el régimen militar, el dominio público, social y económico. Otro factor importante fue que en la parte norte había, y al día de hoy hay, un recurso natural importantísimo que es el petróleo. Además, otro acontecimiento que destacó fue el número de muertes que provocó la guerra civil en el sur de Sudán. Fueron millones de personas las que murieron y más de 4.000 millones las que fueron despojadas. Por otro lado, fue la llegada de al-Bashir al poder mediante un golpe de estado. Todo lo anterior provocó un enorme descontento entre la población, porque había destrucción de miles de pueblos, mujeres violadas, detenciones arbitrarias y otros atroces abusos. Bueno, el principal objetivo del genocidio de Guatemala fue eliminar a la raza maya, a los indígenas, ya que el gobierno pensaba que era una raza inferior por su cultura, religión y situación económica. 3. ¿Cómo es que la sociedad sigue violando los derechos humanos a pesar de que el conocimiento previo sobre los genocidios y el impacto que ha tenido en el mundo, como es el caso de Siria? A pesar de esto, la ONU no aporta una solución para acabar con estas problemáticas.
Más que nada tiene que ver los intereses económicos, políticos y sociales que tienen en ese territorio. Por ejemplo, la ONU no se puede meter porque el ejército de la ONU no toma las armas, es más de ayuda humanitaria. Entonces lo que hace la ONU es ayudar a la gente que lo necesita, ya sea en Siria, como es el caso, está el ejército de los cascos azules, que es de la ONU, que ayuda a la gente que lo necesita. Y la tolerancia también tiene que ver mucho. Por ejemplo, ahorita en el mundo es muy fácil practicar la intolerancia. ¿Por qué? Porque a cualquier persona se le hace muy fácil el decir algo que no le gusta a una persona o ofenderlo. Entonces hay que trabajar más en la tolerancia para que sea más común que la intolerancia. Esto fue lo que dijo el guía. Bueno, mi experiencia en este museo fue muy interesante. Me llamó mucho la atención el tema del genocidio, ya que en estas épocas, por cualquier diferencia social, económica, religiosa, cultural, era una razón suficiente para el exterminio de un grupo de personas. Mi propuesta internacional para evitar este tipo de problemas mundialmente sería establecer un sistema de alertas anticipadas e incluir el uso de la fuerza militar. Bueno, ahora voy a presentar mi conclusión y bueno, ¿cuál fue tu experiencia de la visita al museo? Mi experiencia de la visita al museo fue muy agradable ya que nunca había ido y lo pude conocer por primera vez. Me di cuenta que tiene unas salas bastante bien informadas con muy buenos porciones de información y todo en sí, desde que llegas puedes notar el ambiente de tolerancia y memoria. El museo se llama de memoria y tolerancia. ¿Cuál sería mi propuesta dentro de la política internacional para evitar que se sigan cometiendo más actos genocidios a nivel mundial? Bueno, lo que yo en lo personal haría sería evitar a toda costa que en algún caso o en algún país o en algún pueblo o así algún gobernante quiera sobrepasarse más de lo establecido en su rango. Por ejemplo, si es un sexenio, que solo esté su sexenio, no más ni menos. ¿Cuál sería una acción para generar la tolerancia dentro de la sociedad mexicana actual? Inculcar más a las personas el respeto y nada más inculcarle a las personas más el respeto y ya. Mi experiencia en el museo fue muy padre porque fue la primera vez que fui a ese museo, nunca lo había escuchado y me enseñó a que la gente tiende a irse directamente a lo violento en vez de encontrar soluciones pacíficas, que es a lo que me lleva de que una propuesta que podría ser para mundialmente es que no nada más los 5 miembros de la ONU, del Consejo de Seguridad, se reúnan y hablen nada más ellos, sino que hablen con todos los demás países, encuentren diversas formas de ayudarse entre sí. Y para poder aplicar la tolerancia aquí en México sería que desde chiquitos, o sea, ya lo hacen, pero que fuera más constante esa educación de que tenemos que tolerar, tenemos que respetar a toda la gente, porque cada quien es diferente, nadie es igual que nosotros, y eso es algo que mucha gente lo toma, o sea, agarra eso para ofenderlos, pero no debe de ser así. Bueno, mi experiencia dentro del Museo de Memoria y Tolerancia fue de reflexión, ya que pude ver las diferentes acciones que se han cometido a través de la historia y la sociedad sigue sin cambiar sus acciones para evitar esto. Quería proponer castigos a los actos que vayan en contra de los principios y poder generar leyes que protejan más los derechos civiles y los derechos humanos de todas las personas. Sería fomentar los principios de valores desde las familias, desde los niños en las escuelas y así en los ambientes en los que se vayan desenvolviendo, y para volverlos más empáticos con las demás personas a pesar de las diferencias, ya que México es un lugar muy diverso, con diferentes culturas y religiones. Bueno, mi experiencia dentro del Museo de Memoria y Tolerancia fue más de reflexión, ya que pues pude ver acontecimientos históricos que pasaron con acciones muy intolerantes que hasta la fecha todavía siguen existiendo ese tipo de acciones y la gente no ha reflexionado acerca de lo que esto provoca. Y bueno, una propuesta. Bueno, mi experiencia al entrar a este museo de memoria y tolerancia fue mucho de reflexión, ya que me di cuenta que
mundo existe mucha intolerancia. Entonces, ¿cuál sería una acción para generar la tolerancia dentro de la sociedad? Pues yo diría que aquí en México pues practicar el respeto, el ser empático con las personas, siempre pensar antes de decir algo que pueda afectar a una persona. ¿Y cuál sería tu propuesta dentro de la política internacional para evitar que sigan cometiendo actos genocidas? Pues mi propuesta sería que hubieran más juntas, más reuniones entre los países miembros de la UNAM para que puedan ser escuchados y podamos pues llegar a una solución en la que todos salgan beneficiados.